Ya, siguiendo con la protección eléctrica, ya por sobrecorrientes, ¿cierto? Tenemos que el disyuntor termomagnético en este caso ya lo vimos, se separa en un elemento térmico, ya, que está internamente en el disyuntor, ya, y un elemento magnético. Este elemento sirve para sobrecargas, ya, y es de acción lenta, ya, es de acción lenta, y este otro es para fallas por cortocircuito. Las dos fallas típicas: sobrecarga, cortocircuito. Corrientes bajas, corrientes altas. Este es de acción rápida, porque tiene que despejar rápidamente, cortar la corriente que pasa por el circuito, ¿ya? Entonces, tenemos, por eso que se llama termo, ¿ya? Y magnético, ¿ya? Dos elementos que están dentro del dispositivo, ¿ya? Uno es, ¿cierto? Este sería las láminas bimetálicas, ¿ya? Ese es el elemento, y este otro sería bobina, ¿ya? La bobina es prácticamente instantánea su operación, y esto ya requiere más tiempo porque hay que calentar la lámina para que se doble, ¿ya? Son dos láminas que se doblan, ¿ya? Y abren el circuito. Entonces, estos son los elementos principales que contiene un disyuntor. Ya, básicamente un disyuntor termomagnético, ¿ya? Tiene dos elementos, como habíamos hablado: las láminas bimetálicas, que es el elemento térmico, ¿ya? Acá vamos a colocar térmico, ¿ya? Térmico, y acá magnético, ¿ya? Magnético, ¿ya? Esto está en serie, ¿ya? La corriente que entra, la IE, es la corriente que entra automático o disyuntor y pasa por las láminas y por la bobina, ¿ya? Esto está cerrado, normalmente está cerrado, ¿ya? Y estos dos elementos tienen un punto en común. Esta flecha azul indica que los dos, la bobina y las láminas, actúan sobre un switch que desconecta la corriente cuando hay una falla. Si hay una falla de sobrecarga y tiene un tiempo más largo de actuación, estas láminas se doblan, ya se doblan y abren el circuito, y abren acá, activan el mecanismo de desconexión y cortan la corriente. Si hubiera una corriente muy grande, estas láminas no alcanzan a actuar porque son lentas en su actuación, son más retardadas. Pero la bobina que está acá ya actúa más rápido, es más instantánea, y cuando hay una corriente muy grande, en caso de un cortocircuito, ya cuando yo junto fase neutro o dos fases, o positivo o negativo, ya en ese momento la impedancia entre los polos es cero, por lo tanto la corriente sube al infinito, y en ese momento esta bobina actúa un sistema de núcleo magnético, tiene un núcleo móvil, un núcleo de hierro móvil, que lo succiona, ya lo chupa, lo aspira, y ese elemento abre el switch que está acá y corta la corriente al circuito que tiene la falla, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que el magnetotérmico, el interruptor magnetotérmico, ya, que actúa por sobrecarga y cortocircuito, ya, tiene láminas bimetálicas de actuación lenta, ya, y una bobina de actuación rápida, que es la magnética, ya, en caso de cortocircuito. Bobina, cortocircuito, y las láminas bimetálicas actúan por sobrecarga y un switch de desconexión. Y estas líneas segmentadas indican que los dos elementos actúan sobre el sistema de desconexión, que sería el automático o mi disyuntor termomagnético. Si es tripolar, si es trifásico, son tres de estos mismos, ¿ya? Que tienen un punto en común: la desconexión. Esto es común, o sea, cualquier corriente que pase por una línea que esté sobrecargada, ya, si no es igual en todas las líneas, el elemento individual va a actuar sobre las tres y va a cortar la energía, la corriente que está pasando al consumo. ¿Ya? Esa sería una explicación sencilla de cómo está construido un disyuntor termomagnético. Acá tenemos la curva característica de actuación del disyuntor termomagnético, ¿ya? Se dibuja de esta forma porque aquí está en rojo. La curva te representa el tiempo de actuación, el despeje, la velocidad de corte versus la cantidad de corriente, ya son prácticamente inversamente proporcionales siguiendo esta forma de las curvas, ya. Si yo aumento la corriente, indudablemente que el tiempo tiene que bajar en el despeje de la falla, ya. Entonces el rojo, la curva roja hasta aquí, hasta este punto, corresponde a la curva térmica, que actúa por sobrecarga de las láminas bimetálicas que tiene internamente el disyuntor. Y a continuación, de aquí para acá, esto es más pronunciado hacia abajo y más apegado, ¿ya? Porque aquí actúa más rápida, aquí actúa el elemento magnético, ¿ya? El elemento magnético, que es la bobina, que actúa en cortocircuito, los tiempos de despeje tienen que ser más bajos. Si se dan cuenta, esta línea negra que está aquí corresponde al 1. Esta línea acá son veces
Estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, por la corriente nominal, ¿ya? Por ejemplo, si un automático fuera de 10 amperes, aquí serían 10 amperes. Esta es la corriente nominal que no debe tocar la curva, ¿ya? Porque debe permitir que el dispositivo mantenga su corriente nominal para la cual fue construida, pero no toque ninguna curva, ya ni aquí la azul ni la roja, ¿ya? Esto más o menos en 1,1 para acá ya puede empezar a tocarlo en varios minutos, ¿ya? Pero aquí la corriente nominal por 1, si tuviera un automático de 10 amperes, ya nominales, corriente nominal, ya, aquí por 1 sería 10. Si me voy acá, este mismo automático, aquí estaría tocando la curva de la sobrecarga, ya serían 2 por 10, serían 20 amperes, tengo una sobrecarga, el doble, ya, de la nominal. Entonces, para este caso en particular, de ejemplo, este punto que aquí está tocando la curva y está actuando en 2 segundos, ya en 2 segundos despeja la falla, pero en la curva térmica de sobrecarga. Acá, en este punto de acá, por ejemplo, también está tocando hasta 3 veces la corriente terminal, porque estos son por veces la corriente terminal. Aquí tengo 3 por 10, 30, aquí tendría 30 amperes, ya aquí, 30 amperes. Y ahí tendría que caerme en automático, botar la falla en 1 segundo, ya, en 1 segundo. Más hacia acá, es más chiquitito. Ya aquí tengo el tope en 4 por IN, 4 por 10, 40. Un automático de 10 amperes estaría sometido a 40 amperes de falla. Y aquí de acuerdo a la curva que yo coloqué aquí, correspondería ya a una curva de actuación del elemento magnético o en cortocircuito. Por lo tanto, el 4 correspondería a 0,1 segundo. Estaría cayendo en 0,1 segundo, súper rápido. Mucho más rápido que la curva térmica. Y acá coloqué otro ejemplo más. 5 veces la corriente terminal, 5 por 10, 50 amperes, una corriente muy grande para el automático de amperes, por lo tanto el tiempo de caída, la velocidad es más rápida, un 0,01 segundo, ¿ya? Así se lee la curva típica de un disyuntor. Hay distintos tipos de curvas para distintos tipos de disyuntores. Si uno quiere colocar motores, ya tiene que saber bien los tiempos de caída y el pic de corriente en la partida, para que no vaya a tocar que en la partida ya me vaya a caer el dispositivo térmico magnético y no permita la partida del motor porque asumió que había una falla. Entonces ahí yo tengo que diseñar, buscar la hoja característica del automático, del disyuntor, para que ese tiempo me lo permita partir en el motor y no vaya a caer, ¿ya? Entonces básicamente esta es la curva, así se interpreta. Cantidad de corriente veces la corriente nominal, ¿ya? Y los tiempos, ¿ya?, de caída, ya, o de apertura del dispositivo. Se dan cuenta que acá arriba los tiempos son mayores, ya, son más lenta la actuación porque estamos en una curva de sobrecarga, ya. Me permite la partida sin problema, ya, pero después de un tiempo va a caer, ya, en este caso estos tiempos, ya. Aquí la nominal, la corriente nominal, que está en azul, la 1 por 10, no puede caer, ya, porque el automático de 10 amperes, ya, y debe permitir que esta corriente no toque la curva acá arriba, la curva del térmico, porque si no, pasado unos par de minutos caería, ¿ya? No tendría sentido tener un automático de amperes para que esté cayendo cada tantos minutos, no tiene sentido. Por lo tanto, el 1 nunca va a tocar la curva, ¿ya? El 2 sí, el 3, 4, 5, 6, de acuerdo al tipo de curva que tenga el disyuntor, ¿ya? Entonces, así se lee la curva característica de un magnetotérmico, ¿ya? Curva térmica y curva magnética, que son los dos elementos, la lámina bimetálica y la bobina de acción rápida o instantánea para despeje de cortocircuito. Así se lee una curva de actuación típica de un interruptor magnetotérmico o termomagnético. ¿Ya? Mayor corriente, menor tiempo de caída, menos tiempo. No puedo permitir que haya mucha corriente ya en el circuito, tiene que caer más rápido. ¿Ya? Así se lee la curva. Para finalizar y resumiendo, tenemos el disyuntor termomagnético colocado en la línea donde pasa la corriente. En caso de falla, de sobrecarga o cortocircuito, estos dos elementos térmico y magnético van a actuar para despejar la falla en distintas velocidades, ¿ya? Entonces, este es mi dispositivo de protección eléctrica contra subidas de corriente, unas más grandes que las otras, ¿ya? Y mi elemento de consumo, que puede ser un calefactor, una lámpara, un motor, lo que yo coloque acá, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya?, que este elemento trabaja para la protección ya en sobrecarga y en cortocircuito, de acuerdo a la curva anteriormente expuesta.